Muy bien, estamos entonces en semana 15 con los estudiantes de Matemática 1, sección C, y vamos a iniciar esta sesión con el himno de la Universidad Mariano Gálvez. Acompáñenme, por favor. Vamos a compartir pantalla con la letra para que lo aprendan, ¿de acuerdo? ¿Ven la pantalla? Sí, sí, ingeniera. Alma mater, origen cristiano, entonces en la patria el deber, y remonta su luz al arcano, como un signo que vaya a saber. Al llamado junto al nación, al acudir con paso triunfal. La verdad es tu fértil herencia, libertad es tu lema inmortal. Estudiantes de Mariano Gálvez, contra siempre a vuestra universidad. Con la entrega del estudio en combate, proclamar el amor, la verdad. Alma mater, todo está arraigante, es su símbolo de alta virtud. Y en tus altas la libertad que ganes a la juventud. Empezamos volver unidos, con el triunfo seguido en la sien. Compartir los recuerdos gloriosos con personas de bien. Estudiantes de Mariano Gálvez, honra siempre a vuestra universidad. Con la entrega del estudio en combate, proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Muy bien, jóvenes. Es así como hemos entonado el himno. Muchas gracias por abrir sus cámaras. Pueden cerrarlas. Y en este momento voy a proceder a compartir con ustedes el material de la semana 15. Saben ustedes que en cualquier momento pueden ustedes interrumpirme, preguntarme, hacer comentarios, compartir. Y yo en cualquier momento puedo detener la exposición, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en semana 15. Ahorita comparto pantalla. Y aquí estamos. ¿Logran ver mi pantalla con trigonometría, semana 15? Sí, ingeniero. Gracias. Funciones trigonométricas. Entonces, así como estaba preguntándoles qué es el teorema de Pitágoras, y explicó uno de sus compañeritos que es una herramienta matemática, tanto el teorema de Pitágoras como estas funciones trigonométricas que vamos a ver hoy son única y exclusivamente para triángulos rectángulos. Esto que nunca se les olvide. Esto es solo para triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas exclusivamente para triángulos rectángulos. Vamos a recordar entonces que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo que mide ¿cuánto? 90 grados. 90 grados, si es un ángulo recto y se representa con un cuadrito. ¿Logran ver cómo lo marco acá? Se representa con un cuadrito
quiere decir que ese ángulo tiene exactamente 90 grados. El lado que se opone al de 90 grados es el lado más largo de un triángulo rectángulo y nosotros en el curso los vamos a llamar a todos los lados con letras minúsculas. La hipotenusa, que es este lado más largo, lo vamos a representar con la letra C. Los otros dos lados, este puede llamarse A o B y este puede llamarse A o B. Pero lo que sí es muy, muy importante es que ustedes tienen que llamar al ángulo y al cateto opuesto con el mismo nombre, solo que los ángulos se van a representar con mayúsculas y los lados con minúsculas, ¿lo ven? Ahora acá tenemos el ángulo B. Por lo tanto, el cateto opuesto al ángulo B se va a llamar B también, pero B minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, ángulo B y lado B siempre están opuestos. Hay algo que es muy importante, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es siempre 180 grados. 180 grados, no importa la forma del triángulo, es 180 grados. Pero entonces acá tenemos que ver que este mide 90, entonces la suma de A más B, ¿cuánto tiene que medir? 90 grados. 90 grados, muy bien, porque este mide 90, más estos dos que deben medir 90, me va a dar el total de 180 grados. Muy bien. Por lo tanto, yo tengo un triángulo rectángulo y me dan un ángulo de 30 grados, otro. Tengo un triángulo rectángulo y me dan uno de los ángulos de 30 grados, ¿cuánto mide el otro ángulo? 60. Perfecto, perfecto. Si uno de los ángulos mide 40 grados, ¿cuánto mide el otro ángulo? 50. Muy bien. Y si uno de los ángulos mide 25, ¿cuánto mide el otro? 65. Perfecto. Entonces, en los triángulos rectángulos, cuando nosotros nos daban dos lados, que podían ser los dos catetos, o podía ser un cateto y la hipotenusa, utilizábamos teorema de Pitágoras. Pero ahora no nos van a dar dos lados. Ahora nos dan un lado y un ángulo. Además del ángulo recto, que sabemos que es triángulo rectángulo, por lo tanto, para resolver un triángulo necesitamos tres datos. En este caso, tengo el dato del cateto A, el dato de la hipotenusa y este ángulo que yo sé que son 90 grados por ser triángulo rectángulo. Entonces, hay una función trigonométrica. Aquí está la tilde, no van a creer que no se la puse. Ahora sí se ve. Hay una función trigonométrica que se llama función seno. Y el seno de un ángulo, en este caso, a este le vamos a llamar ángulo A. Me están preguntando cuánto mide, ¿de acuerdo? ¿Cuánto mide este ángulo? Entonces, observen que es opuesto al cateto A. Por lo tanto, solo A podría llamarse, no puede llamarse de otra manera porque el cateto que se opone es el cateto A. En este caso tenemos el ángulo B y el cateto que se opone es el cateto B. O sea, no podemos cambiarle de nombre. Entonces, la función seno me dice que es igual al cateto opuesto. En este caso, el seno de A es igual al cateto opuesto dividido hipotenusa. Si estoy hablando del ángulo A, el cateto opuesto, ¿cómo se llama? A, ¿verdad? Entonces, el cateto A dividido hipotenusa, sustituimos los valores, en este caso sería A dividido C, y por lo tanto, el seno de A es A dividido C. Pero si yo lo que quiero es encontrar cuánto mide en grados el ángulo A, si me dicen, mire, ¿cuántos grados mide el ángulo A? Ah, entonces ahí nosotros teníamos
seno de A, lo estoy jalando de acá, seno de A es igual a A dividido, no, seno de A dijimos que es igual a A dividido C. Entonces, como yo quiero saber cuánto mide la función seno, la paso del otro lado como seno inverso. Entonces, ¿se recuerdan que les pedí que tuvieran calculadora la clase pasada o no les he pedido? ¿Tienen hoy calculadora en mano? ¿Tienen calculadora en mano? Necesito que tengan su calculadora en la mano. Les voy a dar un par de segunditos para que la vayan a traer. No nos dijo, pero ahorita la vamos a buscar. Muy bien. Es cierto, sí, porque con ustedes hoy es primera vez que vamos a trabajar funciones trigonométricas. Entonces, necesito que tengan la calculadora. Mejor si tienen la calculadora en mano, porque así es más fácil encontrar todos los datos que vamos a usar. ¿De acuerdo? Me avisa. ¿Ya? Ya, ingeniera. Va. Entonces, necesito que busquen, por favor, que apliquen, vamos a hablar de función seno, entonces, aquí está. Necesito que marquen el número 40, si son tan amables. Y luego busquen la tecla que dice sin, que eso en inglés es la función seno, ¿sí? Pero en la calculadora solo aparece sin. Entonces, 40 sin. En algunas calculadoras, primero hay que marcar la función seno y después el 40. Por eso necesito que ustedes identifiquen qué tipo de calculadora y cómo se maneja, ¿de acuerdo? Entonces, 40 sin o sin 40, para que cada quien conozca su propia calculadora. ¿Ya? Ya, ingeniero. ¿Obtuvieron estos valores decimales? Sí. Muy bien. Ahora, por favor, necesito una señorita que cuando nosotros decimos función seno estamos hablando de grados, pero a la hora de usar la calculadora no utilizan este símbolo, pero ya sabemos que son grados, ¿de acuerdo? Estamos hablando de grados, o sea, aquí es función seno de 40 grados y solo marcan el 40. Necesito una señorita que marque función seno de 75 grados y que me diga cuánto le da. 0.9659. 0.9659. ¿No hay más decimales? 25.82.6. Muchísimas gracias. Ahora, un varón, por favor, que me diga cuánto es la función seno de 63 grados. .8910065242. Ahora otra señorita, por favor, que me diga cuánto es la función seno de 21 grados. 0.358367. Espérame. Hice algo mal, espérame un segundito. 35. 83 67 94. ¿Le digo todo? Después del 94. 95 45 3. Uy, más decimales, muy bien. Y ahora un varón que me diga cuánto es la función seno de 15 grados. A mí me dio Cero.
¿Sí? 0 punto. 0.25, ¿Sí? 88, ¿Sí? 19, Ujú. 04, ¿Sí? 5. Muy Sol. bien. Gracias. Entonces, solo es para confirmar, ¿a todos les dieron estos mismos resultados? Sí. Si a alguien le dio un resultado distinto es porque tenemos que hacer esta operación, pero si todos tenemos el mismo resultado, no hay inconveniente. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo. Le dice a usted, determine el valor del ángulo A. O sea, le está preguntando este ángulo, ¿sí? Este ángulo aquí. Entonces, si le dice el ángulo A, sí, el cateto opuesto. Por lo tanto, el cateto opuesto al ángulo A tiene que llamarse A. Eso es muy importante que lo escriban. Y la hipotenusa mide 5 centímetros. Sabemos que la hipotenusa para nosotros se representa con una letra C minúscula, ¿verdad? Entonces, la función seno es igual al cateto opuesto, que en este caso mide 3, dividido la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar aquí. Seno de A es igual al cateto opuesto dividido hipotenusa. Hipotenusa. Aquí está. ¿Sí? Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Y vamos a escribir por funciones trigonométricas. ¿Cuál es la herramienta que vamos a usar? Funciones trigonométricas. Esto es importante que ustedes lo escriban, porque así están orientando a qué es la herramienta que están utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, por funciones trigonométricas, yo sé que seno de A es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces ahora ya empiezo a resolver mi ejercicio y digo seno de A es el cateto opuesto mide 3 y la hipotenusa mide 5. Entonces, como lo que yo quiero es encontrar el ángulo A, aquí yo tenía seno de A, pero como lo que yo quiero es A, entonces el seno lo paso del otro lado, a la función seno, ¿ven? Pero pasa como seno inverso. Entonces, por favor, toman su calculadora y marcan seno inverso. ¿Ya? Seno inverso de 3 dividido 5, de un solo. ¿Ya? ¿Cuánto le dio? A mí me dio 36.86. 98, 97. Ajá. 86.9. Entonces lo subimos a 87. Entonces sí estamos igual. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, Inge. Sí. Entonces, con esto ya sacaron 100 en el examen ustedes. Sí, este examen es bien fácil. Lo que yo quiero entonces es, si a alguien no le funciona, que por favor este es el momento de decir, mire, a mí no me da ese resultado. ¿Cómo lo hace usted para que le dé? Porque entonces aquí es como nosotros tenemos que ver cómo funciona la calculadora. ¿De acuerdo? Va. Entonces, regresemos aquí solo para que nos quede claro. Si yo voy a hablar del seno de A, el cateto opuesto es A. Miren, seno de A, cateto opuesto a dividido C. Pero si voy a hablar de la función seno aplicada a B, el cateto opuesto se llama B. Miren, es B dividido C. Y si yo quiero encontrar el ángulo B, entonces la función seno la paso del otro lado como seno inverso y de una vez aplico función seno inverso, abro paréntesis y coloco la división. No hagan primero la división y después le aplican seno inverso, de un solo, ¿de acuerdo?
Va. Entonces ahora vamos a hacer ejercicios. Aquí tenemos 3 ejercicios distintos para que ustedes vean cómo se aplica la función seno a un ángulo, ¿de acuerdo? Puede ser al ángulo A o al ángulo B o a cualquier ángulo. Pónganle el nombre que quieran, pero lo que es importante es que el ángulo y el cateto opuesto tienen que llamarse igual. Permítanme, voy a desconectar esto. Aquí está. Entonces, me están preguntando cuánto mide este ángulo. Entonces, lo que yo les digo a ustedes es que primero siempre, por favor, bauticen a la criatura. Es lo primerito que tienen que hacer. Entonces, bauticen a su triángulo. Si les dan este cateto y este lado más largo, que se llama hipotenusa, en automático, yo le coloco a este lado, le coloco cateto A, miren aquí, y entonces este ángulo va a ser el ángulo A, que es el que me está pidiendo el ejercicio. Entonces yo digo seno de A es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa, y como lo que me están pidiendo es el valor del ángulo, entonces cuando me piden ángulos, yo sé que es función inversa. Entonces hago función inversa de 8 dividido 12, y me da que el ángulo A mide 41.81 grados. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo lograron? ¿Hicieron el cálculo y nos da lo mismo? Sí. Sí, muy bien. Bueno, ahora veamos otro ejemplo. En este segundo ejemplo, me están preguntando cuánto mide este ángulo y me dan un cateto que se llama B. Entonces, pregunto, ¿podríamos llamar a este ángulo A? No, ¿Por qué? porque el ángulo es el B. ¿Pero por qué? Porque es contrario. Perfecto. Porque el cateto opuesto se llama B. Entonces, no podemos llamarlo A porque el cateto opuesto se llama B. Por lo tanto, este ángulo tiene que llamarse B. Muy bien. Ahora, el seno de este ángulo B va a ser igual al cateto opuesto dividido hipotenusa. Pero como me están pidiendo medida de ángulo, yo sé que lo que tengo que encontrar es función seno inverso. Entonces hago función seno inverso de 20 dividido 24 y me da este valor. ¿Lo tenemos? Muy bien. Ahora veamos un tercer ejemplo. Aquí me dan este triángulo y me dice, encuentre el valor de la hipotenusa. ¿Qué hacen, jóvenes? Por el momento, solo hemos aprendido a encontrar la función seno. Entonces, la función seno sabemos que es cateto opuesto, pero aquí no tengo el valor del cateto opuesto a 30 grados. Pero yo sé que estos dos, este ángulo y este otro, en total me tienen que sumar 90 grados. Por lo tanto, sé que este ángulo tiene que medir 60 grados, ¿verdad? Y entonces ahora ya puedo aplicar la función seno de 60 grados y va a ser igual al cateto opuesto, que es 5 dividido hipotenusa. En este caso, por favor, quiero que vean que la hipotenusa quedó en el denominador. Lo que yo quiero encontrar es el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, la paso a multiplicar y el seno de 60 grados lo paso a dividir y me da que el valor de la hipotenusa es... ¿Así les dio a todos? ¿Sí? Sí, así no salió. Muy bien, va. Entonces, esto es fundamental. Si captamos esto, las funciones trigonométricas de los ángulos nos van a dar exactamente lo mismo cuando nosotros hagamos funciones trigonométricas
Inge, perdón que la moleste. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? Es que solo estaba apuntando el procedimiento para no ¿Aquí? perderme. Sí, disculpe. No, adelante. Me están preguntando el valor de la hipotenusa, pero inicialmente no me dieron este dato. Entonces, cuando no me dan este dato, pero hasta ahorita solo conocemos función seno, que es cateto opuesto, entonces no puedo utilizarla con respecto al ángulo de 30 grados. Entonces lo que hago es encontrar el otro ángulo. Ahí. Aquí, si encuentro este ángulo, entonces ya puedo aplicar la función seno, porque sería cateto opuesto, que son 5 dividido hipotenusa. Hasta aquí podemos utilizar la función seno. Ya, gracias, Inge. ¿Sí? Dice aquí, la suma de ángulos internos en todo triángulo es 180 grados. Tenemos un ángulo recto y un ángulo de 30 grados. Por tanto, escribamos aquí, así que 90 más 30 me da 120 grados. Por tanto, hacemos nosotros, podemos hacer 180 grados menos 120 grados, y este es igual a 60 grados. ¿Lo ven ahí? Sí, yo creo que ya está mejor explicado. Veamos otra vez. La suma de ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. En este ejemplo solo nos habían dado este de 30. Entonces tenemos un ángulo recto y un ángulo de 30 grados, así que 30 más 90 me da 120. A 180 grados le resto los 120 que conozco y por lo tanto este mide 60. Esta es la forma larga, digamos, de resolverlo. Pero, pudimos haberlo resuelto. Ahí está, perdón. Pero pudimos haberlo resuelto diciendo este mide 90 y 90 menos 30 me da 60. Cualquiera de los dos caminos es correcto, ¿de acuerdo? Ahora sí. ¿Puedo Sí, ahora seguir? sí, Inge. Gracias. Para que quede esa explicación, podemos hacerla de los dos caminos. Cualquiera de los dos estaría correcto, ¿de acuerdo? Igual acá, ya tenemos la hipotenusa en el denominador, la pasamos a la izquierda y esto lo pasamos dividiendo y llegamos a este resultado. Ahora les voy a pedir, por favor en su calculadora díganme cuánto mide el ángulo A en el primer caso. A ver si nos da lo mismo. ¿Cuánto mide A? 87.43. ¿De qué estamos hablando? ¿Conejos, gallinas, pollitos o grados? Grados. Grados. Siempre que me digan la medida de un ángulo, utilicen por favor la dimensional grados. Gracias. Ahora un caballero que me diga cuánto es la función seno inverso de este dato. 41.98 grados. Gracias. Y ahora otra señorita, por favor. Función seno inverso de este dato. Bueno, no hay señorita, un varón. 9.96 grados. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, mientras más grande es el número, estamos hablando de un ángulo más grande. Mientras más pequeño es el número, estamos hablando de un ángulo más reducido, ¿de acuerdo? Bueno. Si captamos lo que es la función seno, la función coseno va a ser más fácil, porque acá me dice que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente. Es decir, no el que está opuesto, sino el que está a la par. ¿Alguien que explique esto, por favor? Les doy la oportunidad.
¿Nadie quiere explicarlo? Bueno, entonces la función coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido hipotenusa. En este caso, si estamos hablando del ángulo A, el cateto adyacente tiene que ser la otra letra, o sea, B. Si estamos hablando del ángulo B, el cateto adyacente tiene que ser la otra letra, es A dividido C. Tanto en seno como en coseno tenemos las funciones trigonométricas seno y coseno utilizan a la hipotenusa. Entonces, cuando me piden un ángulo, yo sé que tengo que utilizar la función coseno. Vale. Hagamos estos ejemplos entonces. Ya están resueltos, pero ahora necesito que ahora sí ustedes los expliquen. ¿Quién explica el primero, por favor? Muy bien, ¿quién explica el primero? Vamos, jóvenes, anímense. Cuando uno explica, aprende. Vamos. Y si no comprende, pues yo le ayudo. Aquí no están solos. Vamos. ¿Quién quiere explicar? Ninguno, no puede ser. Jóvenes, ¿me están escuchando? Tengo 18 estudiantes. Ninguno quiere explicar por qué. Shaili, Dayana, ¿quiere usted explicar? ¿O Rocío? ¿Quieren explicar? ¿Sí? Ya está resuelto el ejercicio, solo es que ustedes lo apliquen. ¿Cuál es el ejemplo, Inge, para explicar? ¿Sí lo mira? Sí, sí lo vemos. Eso es lo que hay que explicar. Sí, está resuelto, solo necesito ver si captan la idea y adelante. Vamos, no solo leer, sino explicarlo. Usted puede, vamos, pues, por favor, Edgar. Ok. Bueno, según lo que nos había indicado es que la función coseno es el cateto adyacente partido la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser el ángulo que tendremos enfrente de A, sino va a ser el ángulo que esté a la par o abajo de A en este caso. El grado que usted nos está dando es 41.81, que es el ángulo adyacente al cateto. Entonces, la función coseno dice que tenemos que sacar el coseno de 41.81 grados, que es igual al cateto adyacente partido hipotenusa. Esto nos da como resultado que sería A partido 12 metros. Así que el cateto A sería el coseno de 41.81 por 12. Y el cateto mediría en este caso 8.94 metros. Bravo, muy bien. ¿Entendido? Sí, está fácil, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Edgar Francisco. Muy bien. Ahora alguien más que nos explique este. Por favor, un voluntario, una voluntaria. Cuando uno explica algo, aprende. Entonces los invito a exponer. Vamos. No aprovechan ustedes las oportunidades. Bueno, entonces ahora estamos frente a otro triángulo rectángulo. Y me dan el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Yo sé que el cateto adyacente y la hipotenusa están relacionadas a través de la función coseno. Entonces yo aplico coseno de este ángulo. Como el cateto adyacente se llama B, ¿podría llamarse este ángulo B, sí o no? No. Porque el ángulo B, su cateto opuesto se llamaría B. Entonces, este no puede ser ángulo B. Tiene que ser ángulo A. Y lo primero que hacemos es bautizarlo. Entonces, el coseno de A es igual al cateto adyacente dividido hipotenusa. Y como lo que me piden es el ángulo, la medida del ángulo, entonces yo sé que esto es igual a coseno inverso. Siempre que me piden la medida de un ángulo, yo tengo que aplicar la función trigonométrica inversa de la división. No voy a hacer la división por separado,
sino que aplico coseno inverso, abro paréntesis, 20 dividido 24 y tengo la respuesta. ¿Sí? Y ahora este último. ¿Alguien lo explica? No se animan a todos. No aprovechan. Bueno, entonces acá me dan este ángulo y me dice que encuentre el valor de la hipotenusa. Y me dan el cateto adyacente y me preguntan por la hipotenusa. Por lo tanto, cateto adyacente hipotenusa es función coseno. Coseno de 30 grados es igual a 6 dividido C. Como lo que yo quiero es C, el C lo paso a multiplicar al coseno de 30 grados y coseno de 30 grados pasa a dividir. Por lo tanto, yo hago 6 dividido coseno de 30 grados y me da la medida de la hipotenusa. La hipotenusa mide 6.93 metros. Inge, yo tengo una consulta. Si en este caso, pongámosle, yo quisiera colocarle letras griegas, ¿es válido o no? Claro que sí, pero si este tiene letras griegas, tendría que ser denme un segundito, le voy a decir, este tendría que ser, beta. ¿Dónde está beta? Aquí están todas las letras griegas, ¿logra verlo? ¿Sí? Sí, entonces, sí lo logro ver. Alfa se opondría al ángulo alfa, ¿sí? Beta al ángulo beta, este tendría que ser beta. ¿Sí? Entonces, si usted quiere llamarle beta, se llama beta. Y entonces este cateto tendría que ser B. Y este lado es A, por lo tanto, el ángulo que está aquí arriba tendría que llamarse alfa. ¿De acuerdo? Entonces, usted puede llamar a su criatura como usted quiera. ¿De acuerdo? Es válido. Ok, gracias. Es que, bueno, realmente a mí en lo personal sí se me confunde un poquito ponerle la letra mayúscula y minúscula, entonces le hacía la consulta si podría mejor nombrarla con letras griegas. Pero lo que sí es muy, muy importante es que no puede equivocar las letras. Ese es el único error que se comete a veces. O sea, saber que alfa es A, entonces el cateto opuesto es A. Beta es B, entonces el cateto opuesto tendría que ser B. O sea, para que no se vaya a equivocar, ¿sí? Porque a veces llaman lambda, phi u otro nombre y de ahí hacen una revolución. Solo tiene que tener claro. Alfa se opone al cateto A y beta se opone al cateto B. Listo. Sí puede. Y en este caso, al ángulo a 90 grados, ¿le podría dejar como teta? No. ¿No? No le pongo nombre. Nada. Ok. Porque ese no lo utilizamos para nada. Solo hacemos las funciones trigonométricas sobre los otros dos ángulos. El de 90 grados es intocable. Ok, está bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de la tercera función trigonométrica. Y si ustedes observan, aquí tenemos la división del cateto opuesto, ojo, dividido cateto adyacente. Entonces, cuando ustedes tengan que resolver un triángulo y no conocen valor de hipotenusa, lo recomendable es aplicar función tangente. ¿Cómo la encuentran ustedes en los textos? ¿La encuentran como tan o la encuentran como TG? ¿Sí? Y déjenme ver cómo está aquí en esta también, si hay otra forma. Regularmente está así. O tan o TG. No sé si alguien tiene otra forma de identificarlo. Entonces, la función tangente es el opuesto dividido hipotenusa. Si hago tangente de A, el opuesto es A. Si hago tangente de B, el opuesto es B. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes vean que cuando no tienen hipotenusa, es porque usan función tangente. ¿De acuerdo? Entonces, ya si captamos los primeros dos, esto es muy fácil. Muy bien, entonces apliquemos acá la función tangente. Me dan el cateto opuesto y la medida de un ángulo. Y me piden el otro cateto. ¿Qué función debo utilizar si tengo solamente catetos?
la función tangente. No tengo opción a otra, porque el seno y el coseno utilizan hipotenusa, y aquí no tengo hipotenusa. Por lo tanto, tangente de A, aquí está, ahí está, tangente de 41.81 grados es igual al opuesto dividido adyacente. Lo que no conozco es el adyacente, que es B, entonces lo paso a multiplicar y esto a dividir, y me queda que 10 dividido tangente de 41.81 grados es igual al cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo. Solo es aplicar la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, es fácil. Solo tienen que ir colocando parte por parte para no equivocarse, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un segundo ejemplo y me dan los dos catetos. Ya está servida la mesa, jóvenes. Si me dan los dos catetos, de eso tengo que aplicar tangente inverso. Y listo. Tangente inverso del opuesto dividido hipotenusa, dividido adyacente. El opuesto mide 14. El adyacente mide 'esto? El opuesto mide 14 a este ángulo y el adyacente mide 20. Por lo tanto, tangente inversa es 34,95 grados. Y el último ejemplo. ¿Tienen preguntas con este? No, es que con ese no. ¿No? Vale. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es fácil, es bonito, solo es ir haciendo. Ahora veamos este último. Aquí me piden cuál es el valor del opuesto. Entonces, ¿qué está haciendo el adyacente? Dividiendo. Entonces, lo paso a multiplicar del otro lado y ya tengo tangente de este ángulo. En este caso sería el A, ¿verdad? Así que el lado A será igual a, esto pasa a multiplicar 6 por tangente de 30 grados. Y ahí tengo la medida del cateto A. El cateto A mide 3.46 centímetros. ¿De acuerdo? Porque este dato me lo están dando en centímetros. Entonces mi resultado tiene que estar en centímetros. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que tenemos que ver ahora. Es fácil, es sencillo. Resolver triángulos rectángulos es muy, muy fácil. Ahora vamos a ver un video, un pedacito de un video para que ustedes vean. En el material de aprendizaje tienen varios videos. Adicionalmente, ustedes tienen toda una biblioteca multimega millonaria de libros, videos, documentos, aplicaciones que se llama Mr. Google. Y hay un sinfín de buscadores científicos para que ustedes puedan ver todo este material. Vamos a dejar de compartir. Aquí estamos. Ahí está. Vamos a detener grabación por este momento.